Sí, lo que me parece importante destacar es que estos proyectos pues vienen a demandar muchos empleos de todo tipo, ¿no? Así. Entonces creo que es importante que la gente pueda visualizar estas oportunidades de empleo. Quizás se vienen a abrir nuevos empleos que se tenían en otros tiempos o ni siquiera imaginados, ¿no? Exacto. Y por otro lado me parece destacar que esto es como un llamado a no estar dependiendo del petróleo, ¿no? Sino buscar a otro tipo de opciones, otro tipo de energías que son mucho a largo plazo. Y por otro lado, un punto que me parece importante tocar es, pues, qué iniciativas debe tener el gobierno federal y obviamente estatales para incentivar a la iniciativa privada en estos proyectos, a sumarlos, o cómo trabajar de la mano con las empresas necesarias. Claro, mira, hay dos puntos importantes que cabría mencionar. Uno es cómo darle valor agregado a la economía a través de proyectos de infraestructura tan claros como lo fue la presa Hoover en los Estados Unidos. Una presa que costó millones de dólares en su momento, pero que en sus casi 100 años de vida, ahí sigue la presa, sigue generando electricidad, ya se pagó. Y también pagó otras obras de infraestructura, o las financió más bien. También está la Autoridad del Valle del Tennessee, de cómo los Estados Unidos vieron cómo utilizar los recursos naturales de una zona que se inundaba todos los años, con el objetivo de darle un uso altamente civilizado a aquellos recursos, de tal manera que construyeron una serie de presas reclusas, hidroeléctricas, para moderar las inundaciones, controlar las inundaciones, pero además de generar electricidad, son fuente de pesca en esa zona, tanto de cultivo de mejillones como de camarones. Yo veo como que este nuevo orden económico-político mundial parece ser como que es una oportunidad para reordenar las piezas, porque veo a China que ha apostado a toda la manufactura, a tener toda la manufactura global. Veo a un Estados Unidos que se ha quedado sin industria. China tiene las industrias, pero quizá la calidad de vida se le ha quedado atrás. Veo una Alemania que ha más o menos conservado su industria y tiene la tecnología, pero como que parece ser que cada quien ha jalado para su lado sin tener una visión integral o una cuestión completa. No sé tú cómo lees esto, porque yo leo como un desequilibrio mundial, como la balanza cargada hacia unos lados. Bueno, sí, efectivamente, estamos pasando en la transición de un mundo unipolar, es decir, la única potencia que controlaba prácticamente todas las fuerzas políticas, financieras, económicas, militares del mundo eran los Estados Unidos. Antes tenías una visión bipolar, Estados Unidos contra la Unión Soviética, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín se genera este modelo unipolar que definitivamente descuidó los cimientos de su cultura y de su economía, de tal manera que lo dejó al libre albedrío del mercado, y ese mercado decidió irse por las ganancias fáciles de un modelo maquilador. Por lo tanto, manda sus industrias a China o a otros países donde les manufacturaran de forma barata, y los Estados Unidos pierden esa capacidad y esa riqueza de mano de obra calificada y de producción. La transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, ya que China, por ejemplo, es una economía mucho más grande que la de Estados Unidos en este momento. A lo mejor no tiene el poderío militar o no tiene el poderío económico, pero en capacidad de producción China ya rebasó a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es importante entender la necesidad de la visión de Roosevelt en términos de ejercer la política de un buen vecino. Lo bueno para tu vecino va a ser bueno para ti, porque tú estás protegiendo a tu alrededor. Y si tú tienes buenas relaciones con tu vecino, pues en algún momento tú necesitarás ayuda de tu vecino,
y te la va a ofrecer sin problemas porque tú lo has ayudado en el pasado. A eso Roosevelt lo llamó una comunidad de principios bajo los cuales los países pueden trabajar en un modelo de cooperación bajo los mismos intereses. Todos los países, no me preguntes cuál, necesitan comer, necesitan energía, necesitan transporte, necesitan salud, necesitan educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro del modelo neoliberal, estar viendo únicamente por el interés de la utilidad de las empresas, puedes tú caer en el descuido de esos principios comunitarios entre países y puedes lanzar una guerra comercial, una guerra de precios que te merman ese principio de buen vecino. Entonces, lo que está ocurriendo en estos momentos es precisamente esa disociación entre la capacidad de tú proveer una política de ayuda a los vecinos y una política de autosalvamiento, ¿no? Y ahorita vemos el caso de la Unión Europea con esta crisis del virus. Tenemos una autoridad de la Comunidad Europea que no ha hecho prácticamente nada para ayudar a Italia, y muy seguramente Italia saldrá del acuerdo de la Unión Europea en los próximos años. No sabemos. Pero es precisamente esa falta de solidaridad y de empatía, teniendo por encima los intereses financieros más allá que los intereses de salud. Entonces, en ese aspecto, la transición puede ser muy tumultuosa, pero sí es importante que los países observen ese principio de poner orden a las necesidades de cada uno de los países y verse en la necesidad de compartir, digamos, esas necesidades y lanzarse hacia un proyecto en donde todos tengan una seguridad económica, financiera, de salud, de transporte, de energética, mundial. Ahora, ¿qué pasa con México en esta cooperación de la que hablas con Estados Unidos, Canadá y principalmente y el resto de América? O sea, porque no sé si se está manejando esta solidaridad, esta unidad como comunitaria, pues, para salir adelante económica y políticamente, porque se podría leer que hay como un divorcio, como hasta cierto punto un jaloneo, o no sé tú cómo lo percibes. Bueno, definitivamente la diplomacia entre los tres países nunca ha sido fácil, por principio de cuentas, porque tenemos tres culturas totalmente diferentes. Se habla que en realidad el Tratado de Libre Comercio debió de haber sido de México con el resto de Iberoamérica, porque además de compartir cultura, religión e idioma, compartíamos prácticamente las mismas condiciones económicas. Por lo tanto, era más fácil ponernos de acuerdo en términos de decir, yo México produzco A, B, C, tu país sudamericano, Brasil, Argentina, Bolivia, el que tú gustes, tú puedes producir, tú no produces A, B, C, pero yo sí, pero tú produces X, Y, Z, y entonces vamos tratando de intercambiar esos productos que además se harían bajo una situación más equitativa en cuanto a poder adquisitivo, economía, entre muchas otras cosas. Haber hecho un tratado de libre comercio con Estados Unidos, además de no tener la misma cultura, la misma religión, la misma economía, pues obviamente íbamos a tener una disparidad en capacidades de comercio. Nunca podríamos comparar la capacidad de producción de México contra los Estados Unidos, ni siquiera en alimentos, porque en la extensión territorial y en la fertilidad de los suelos, Estados Unidos nos lleva muy por delante en ventaja, ya no se diga en manufactura y en tecnología. Eso fue hasta principios de los 2000. Y ahorita, como te comenté, Estados Unidos ha perdido esa capacidad de generar nuevas tecnologías que renueven su economía. Por lo tanto, en estos momentos podemos observar que la incapacidad de producción, tanto de México como de Estados Unidos y también de Canadá, pues obviamente van a jalar aquellos hilos donde la diplomacia se va a poner tensa, porque lo que se va a buscar como país es la sobrevivencia nacional, no necesariamente la sobrevivencia de
la región del Tratado de Libre Comercio. Por ese sentido, sí es importante entender que si la diplomacia se pone tensa, va a ser precisamente por los resultados de destrucción de capacidades productivas derivadas de un tratado de libre comercio mal hecho. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Arabia? También están en una situación similar a Estados Unidos, donde juegan este juego económico del supuesto. Tenemos que ver que toda esta economía globalizada está tan entrelazada, de tal manera que un fondo especulativo europeo puede tener acciones en empresas asiáticas, además de europeas, norteamericanas, mexicanas, etc. De la misma manera, un fondo especulativo norteamericano va a tener repartidos sus fondos en diferentes acciones, en diferentes empresas, en diferentes continentes. Lo mismo pasa con las asiáticas y así sucesivamente. De tal manera que si un fondo especulativo revienta o un instrumento especulativo revienta en alguna parte del mundo, va a tener un efecto directo en el resto de los fondos especulativos, así esté al otro lado del mundo. Sin embargo, lo interesante que hay que rescatar del caso de China y de Rusia en particular, tú puedes observar que ha tenido una serie de represalias económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea en los últimos 10-15 años. Aquí hay dos puntos importantes que hay que rescatar. Uno es que a partir del 2000, el presidente Putin se dedicó a recuperar la economía nacional y el orgullo nacional ruso, con el objetivo de recuperar la manufactura rusa y convertir en tan autosuficiente como sea posible, de tal manera que a raíz de la caída del muro de Berlín o de la Unión Soviética 89-92, hasta que llegó Putin al poder en el 99-2000, la economía rusa había sido devastada por todas las condicionalidades del Fondo Monetario. Llega Putin y reactiva la economía nacional, de tal manera que en marzo del 2018 anuncia al mundo que sus capacidades de defensa estratégica son de tal envergadura que cualquier ataque de la OTAN es considerado insignificante, porque las armas rusas de defensa son empleadas con nuevos principios físicos, es decir, utilizarían misiles hipersónicos. Si un misil normal de la OTAN puede viajar a 3-4 mil kilómetros por hora, un misil ruso de defensa podría viajar a 25.000 a 15.000 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier escenario de una crisis de guerra contra Rusia, Rusia sale totalmente intacta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, China y Rusia en los últimos 30-40 años han reinvertido en su economía física, de tal manera que pueden producir desde el más insignificante tornillo hasta la pieza más sofisticada de tecnología moderna, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Occidente? Totalmente lo contrario. Estados Unidos ha descuidado sus manufacturas y las ha mandado a otros países, de tal manera que ahorita Estados Unidos no puede producir prácticamente nada, porque depende de otros mercados y de otras manufacturas, cosa contraria con China y con Rusia. Entonces, hay muchos autores que plantean que el efecto que tuvo la política de Reagan para tumbar el muro de Berlín, ¿y qué fue esto? Reagan lo que hizo fue simplemente aumentar el gasto de defensa, de tal manera que obligara a la Unión Soviética a equiparar ese gasto en defensa en una situación en que la economía soviética ya estaba maltrecha, de tal manera que se derrumba el bloque soviético, cae el muro de Berlín y ya el resto de la historia la conocemos. Bueno, precisamente hay muchos autores ahorita que plantean el escenario inverso para los Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de reventar, mientras que Rusia y China, por ejemplo, están en capacidades de sobrevivir a una crisis como la que estamos viviendo.